Tengan muy buenos días. Iniciamos con la tutoría número 1 de Fundamentos Filosóficos de la Matemática. En lo que se van conectando, si no se pueden conectar al final, la grabación quedará ahí para que puedan verla posteriormente. La tutoría corresponde a este día sábado 2 de marzo, de 8 a 10 de la mañana. Vamos a estar hablando un poco sobre dos temas muy importantes que son los postulados de la filosofía matemática y también hacia una filosofía matemática. Vamos a hablar de los fundamentos filosóficos de la matemática. Bueno, algunas indicaciones generales antes de comenzar. Pues cuando ingresen traten de enviar un saludo para saber que se van conectando, ¿verdad? Quiénes son. Hay dos estudiantes que no pude agregarlos porque no me aparecen con correo CIMAT. Una es Elizabeth Ramos de Reyes y no me acuerdo quién más. Omar Antonio Hernández Orellana. Son los dos que no pude agregar porque estaban no tienen correo CIMAT, no sé por qué. Hablen con el coordinador de carrera, ¿verdad? Para que puedan verificar ahí. Bien, otra cuestión es, una indicación es solo conéctese habilitando audio para que no haya mucha interferencia, ¿verdad? Y si es posible apague su micrófono y cuando usted pues necesite hacer alguna consulta o agregar algo a la tutoría, pues puede habilitarlo sin ningún problema. Pues como les decía, ¿verdad? Traten de presentarse y saludar cuando se conectan para saber quiénes se van conectando. Veo por ahí a Adilio, un gusto de estar con usted. Mantenga el micrófono inhabilitado y si surge una duda puede activarlo y preguntar en el transcurso de la tutoría, como les decía, ¿verdad? Pues no se va a utilizar la cámara por recomendaciones de la coordinación. Se va a retirar antes, pues se despide, ¿verdad? No es necesario, si usted no puede estar. Buenos días, Adilio, estoy con el grupo virtual 3. Tengo diferentes estudiantes de diferentes sedes, de Sensuntepeque, San Miguel, San Francisco Gotera, Santa Rosa de Lima, Zacatecoluca también. Entonces son de diferentes, de San Miguel. Son diferentes sedes, no sé, los han dividido por grupos, creo yo, porque son bastantes. Como que esta es una materia común, porque son 4 grupos virtuales. Yo estoy a cargo del grupo virtual 3. Ajá, sí, de Sensunte, mucho gusto, Adilio. Bueno, ojalá que sus compañeros se vayan conectando para hacer mejor la tutoría, ¿verdad? ¿Qué más? Otra indicación, la participación activa en la tutoría, ¿verdad? Si ustedes tienen pues algo que aportar, agregar, pueden hacerlo de lo que han leído, ¿verdad? O si tienen alguna duda también podemos solventarla ahí. Las tutorías se van a hacer en Sky Empresarial en la cuenta @cimac.ues.edu.sb. Hay algunos que no tienen esa cuenta, por favor háganselo saber
al coordinador, porque yo no los podía agregar a la videollamada. Entonces sí pueden entrar, pero van a entrar como invitados. Ahí los invitados tienen ciertas restricciones. Muchas veces no pueden ver la presentación, solo escuchan el audio. Entonces no pueden tampoco ver los archivos que se colocan ahí para poderlos descargar posteriormente. Entonces es importante que se conecten con esa cuenta. Y las tutorías van a quedar grabadas para que puedan verlas posteriormente en la en la pestaña de tutorías virtuales. Bueno, vamos a establecer 2 horas por semana para consultas o tutorías de repaso. Recuerden que siempre hay que hacer la tutoría de repaso. Puede ser el viernes de 7 a 9 o de 8 a 10, no sé cómo lo prefieran ustedes ahí. Para poder hacerlo, puedan conectarse, ¿verdad? Bien, veo que está por ahí Sofía también. Mucho gusto, Sofía. Bien, antes de continuar con lo que es la tutoría, vamos a hacer una pequeña revisión o de entrar ya en lo que es los temas, ¿verdad? Vamos a hacer una revisión sobre las orientaciones académicas y el programa para ver de qué se trata esta asignatura, cuáles son los contenidos que se van a estudiar. Buenos días, Sofía. Bien. Espero que, bueno, las orientaciones académicas ustedes las tienen por ahí, pero igual se las presento para que podamos irlas revisando juntos. Para que es el licenciado José Mauricio Calles, ¿verdad? Que está con nosotros también. Tenerlo por acá. A revisar un poco de lo que se trata. Sobre todo, bueno, el objetivo general de esta asignatura es identificar los diferentes marcos filosóficos que ha orientado el desarrollo de la educación matemática en los últimos 50 años en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática. Y otra cuestión que tenemos que ver en las orientaciones académicas son las actividades, ¿no? Las actividades que se van a hacer, que están plasmadas ahí. Bueno, el contenido también está en el programa, ¿verdad? En la unidad 1 bueno, se van a ver lo que son los paradigmas filosóficos, educativos en la enseñanza de la matemática, y en la unidad 2 la filosofía y la educación matemática a través de la historia. De estas 2 unidades se va a hacer un examen. Y luego están las otras 2 unidades que son el marco teleológico del sistema educativo salvadoreño y la unidad número 4 que es sobre la ética y la deontología en el ejercicio de la profesión docente. De igual forma se hará una evaluación, ¿verdad?, de esas otras 2 unidades. Bien, son virtuales las que vamos a realizar. Están o consulta, mi correo también lo tienen por ahí, o Contreras @ Entonces, revisando aquí lo que son las actividades y los porcentajes,
Bueno, las actividades que se van a realizar son 2 foros con el 10% del porcentaje cada uno, donde el foro 1 ya está habilitado, ¿verdad?, en la plataforma para que puedan hacer su participación. El foro académico 2, que también tiene el porcentaje del 10%, 2 tareas, 15% cada tarea. En las tutorías virtuales son 4, van a ser 6 tutorías, ¿verdad? Pero en 4 de esas 6 tutorías se van a poner lo que son preguntas a los estudiantes, y las respuestas a dichas preguntas tienen que ser enviadas durante esa semana, ¿verdad? Para las preguntas de esta semana tienen hasta el 9 de marzo para poder entregarlas. Y 2 exámenes parciales que van a ser en línea, ¿verdad?, totalmente virtual. El primer parcial va a ser sobre la unidad 1 y 2, y el segundo parcial sobre la unidad 3 y 4. Y ahí tenemos ya todas las evaluaciones de esta asignatura. No sé si hay alguna duda hasta el momento con respecto a las evaluaciones o la forma en que se va a realizar estas evaluaciones. Bien, en el foro académico 1 tenemos ahí un artículo sobre los fundamentos filosóficos de la educación como reconsideración crítica de la filosofía de la educación. Entonces ahí están las instrucciones para poder realizar lo que es este foro. Primero van a tener que contestar las preguntas generadoras, que son 3 que tenemos ahí, que explique por lo menos 2 de los fundamentos de la actividad educativa. Ahí está el link para que ustedes puedan ingresar y poder leer. Otra pregunta que les hacen es que por qué es necesario e indispensable no abandonar la reflexión filosófica sobre la educación, y que nos requiere dar a entender el autor al citar el pensamiento filosófico sustenta la práctica educativa. De esta forma pasa a ser parte de la misma, permitiendo orientar la enseñanza con el fin de forjar un individuo y una sociedad digna y coherente con la realidad actual de un mundo globalizado. Bueno, son 3 preguntas que están ahí, ustedes pueden leerlas. El foro ya está disponible, ¿verdad? Veo que ya hay una intervención por ahí de Juan Josué, y espero que ustedes más adelante puedan hacer su intervención también, ¿verdad? Bien, continuando con lo que es el cronograma de actividades de las orientaciones. Ahí están programadas ya lo que son las tutorías, la tutoría 1 que está para ahora. Recuerden que estamos en semana B, entonces la tutoría será el próximo 16 de marzo, la segunda, y la tercera va a ser el 30 de marzo. De ahí en abril no tenemos tutoría, hasta en mayo tenemos el 4 de mayo una tutoría. La siguiente es el 18 y la última el 1 de junio. De ahí solo nos quedamos con el examen parcial, que sería el 8 de junio, y por ahí estaría terminando, ¿verdad?, lo que es esta asignatura. De ahí solo quedan los exámenes diferidos o repetido o examen de suficiencia. En el examen de suficiencia recuerden que va todo lo que se ha visto durante el desarrollo de la asignatura.
Bien, pregunta Adilio, ¿hasta cuándo tenemos para hacer la participación en el foro académico 1? Bien, tienen toda esta semana, ¿verdad? Toda esta y la próxima semana para poder realizarlo, ¿verdad? Recuerden que los foros no se cierran, ¿verdad? Pero sí hay un tiempo determinado para poderlos evaluar. Entonces, tienen toda esta semana y la próxima, ¿verdad? Sería como para antes de la segunda tutoría, el 16 de marzo. Bien. Bien, seguimos entonces con la tutoría. Bueno, ya estaban algunas indicaciones generales. Vamos a ver primero el material sobre los postulados de la filosofía y la educación matemática. Primero veamos lo que son los postulados. Bueno, dice que los postulados son proposiciones que permiten desarrollar juicios lógicos en la filosofía, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos ahí que la geometría acepta proposiciones como supuestos que toman para demostrar algo, ¿no? En matemática, en sentido más amplio, se entienden los postulados como fórmulas teóricas que son aceptadas por convención. Son expresiones que no pueden demostrarse a partir de teoría, pero que deben ser admitidas para comprender algo, ¿no? Los postulados, a diferencia de los teoremas, no necesitan ser demostrados, ¿verdad? Sino que son aceptados porque eso nos permite comprender, ¿verdad? Algo. La ciencia habla de postulados para referirse a aquellas expresiones que digamos como que recopilan la experiencia de una idea, ¿verdad? Por ejemplo, las proposiciones que permiten fundamentar aquello que se ve y que hasta el momento no ha sido demostrado, ¿verdad? Como falso, sino que lo tenemos ahí como algo que creemos que es verdadero, ¿verdad? Y no ha sido demostrado que es lo contrario, ¿verdad? Bien, dice ahí que un postulado es una proposición no evidente por sí misma ni demostrada, pero que se acepta ya que no existe otro principio al que pueda ser referido. Están también lo que son los principios. Bueno, los principios son proposiciones fundamentales que como tal no admiten demostración a partir de principios más básicos o no necesitan ser demostrados por ser autoevidentes. O sea, los principios son los que se pueden observar sin necesidad de ser demostrados. Y tenemos también los axiomas. Los axiomas son verdades incuestionables, universales, válidas y evidentes que se utilizan a menudo como principios en la construcción de una teoría o como base de una argumentación. Entonces, un postulado en matemática
Es algo que no es evidente, pero que no necesita ser demostrado, ¿verdad? Ese material habla también sobre los principios ontológicos. Señala, dice, ente todo aquello que es decir, la realidad y ser de las cosas, las que podrían ser tan mundanas como una silla, un árbol, un número, o incluso ser circunstancias o elementos absurdos. Bueno, este material es bastante teórico, ¿verdad? Ustedes tienen que leer bastante sobre los contenidos que están ahí. El primero de los principios ontológicos del que nos hablan ahí en el material es el principio de identidad, que afirma que todo ente es idéntico a sí mismo. Entonces ahí en el material pone un ejemplo sobre la suma de la identidad y la igualdad, ¿verdad? Dice que 2 más 2 es igual a 4, pero 2 más 2 no es idéntico a 4, ¿verdad? Sí es la respuesta, ¿verdad? Pero no es idéntico. Entonces, por lo tanto, dice que la palabra identidad deriva de idem. Idem significa lo mismo. Entonces, si decimos que 2 más 2 es igual a 4, estamos diciendo que es lo mismo. De eso habla ese principio. Pero si no hay ninguna diferencia entre los dos, no se trata de dos diferentes expresiones, ¿verdad? Sino que es uno solo. A eso se le llama principio de identidad, ¿verdad? Donde según lo que dice Leibniz, es un autor por ahí, entonces no es que sean diferentes, sino que es el mismo, ¿verdad? 2 más 2 es 4. El otro principio es de contradicción o principio contradictorio. Este principio es un ente que puede ser al mismo tiempo P, no puede ser, perdón, al mismo tiempo P y no P, ¿verdad? O sea, o es una cosa o es otra. Por ejemplo, un árbol, o es un árbol o es madera, ¿verdad? Este principio señala que ningún ente puede ser y no ser al mismo tiempo. Eso es de lo que habla el principio de contradicción, o sea, o es o no es, ¿verdad? Pero no es que es y también no es. Es un poco complicado, ¿verdad?, de entenderlo. Entonces, de eso se trata ese principio, de que señala que ningún ente puede ser y no ser al mismo tiempo. Si hablamos de un ente, es como una cosa que tiene existencia real, ¿no? Podríamos decir que un ente es cualquier cosa que tiene existencia real, o también puede ser imaginaria. El otro principio es el principio del tercero excluido.
Veo que se han ido conectando más. Mucho gusto, Alison, Elvia, Jocelyn. Y tengo por ahí también a alguien más que no tengo el nombre, solo el código SR. Bueno, mucho gusto a todos. Seguimos con el principio del tercero excluido. Este principio fue formulado por Aristóteles. También este principio afirma que todo ente tiene que ser necesariamente P o no P, o sea, o es o no es. Para, por ejemplo, todo ente tiene que ser un árbol o no un árbol, ¿verdad? O no es un árbol, o es o no es. Porque ya si entendemos como no árbol, o sea, ya no es árbol, entonces ya es madera, ¿verdad? Ya es otra cosa, ya por eso habla de un tercero excluido. El principio de razón suficiente o simplemente principio de razón. Este principio también es conocido como el principio de Leibniz, que fue un filósofo que lo anunció, ¿verdad? Por primera vez. Y dice que todo tiene su razón o fundamento. De eso se trata ese principio. Bueno, ahí aparece también algo para reflexionar. En el material dice de qué forma estos principios intervienen en tu vida y afectan la toma de tus decisiones. Eso es para que ustedes reflexionen ahí y puedan ir resolviendo, ¿verdad? Están los postulados de la filosofía presocrática. Hay diferentes postulados, ¿verdad? Es, como les digo, bastante teoría que espero que hayan leído, ¿verdad? Los presocráticos dieron explicaciones materialistas en su descripción de la naturaleza, es decir, identificaron los principios de la realidad con entidades materiales. Sin embargo, no hay que creer que con ellos estos filósofos abracen el ateísmo o negasen componentes espirituales a la realidad. El enfrentamiento materialismo-espiritualismo es algo posterior a la historia. Se presentan algunos autores y sus principales postulados en las siguientes diapositivas. Están los minoristas, ¿verdad? Que son denominados de esta manera los filósofos cuya doctrina admiten una especie de sustancia fundante del universo. Esto se le llama fundamento o esencia, causa o sustancia primaria. Los principales representantes fueron Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. También están los otros dos autores que son Heráclito y Parmides. Estos autores, hablamos de Tales de Mileto, que vivió en el año 624 hasta el 546 a.C., ¿verdad? Aproximadamente. Dice, no el hombre, sino el agua es la realidad de las cosas. En torno a esta idea, él planteaba que la fuente o principio de todas las cosas es el agua. En parte de eso, ¿verdad? Tiene su razón. Incluso hemos visto mucho en muchos comerciales y en muchas partes nos dicen que incluso nosotros, nuestro cuerpo es 70% agua.
La tesis dice del hilozoísmo, es decir, que todas las cosas, incluso las aparentemente inanimadas, tienen vida. Todo está lleno de vida. Y que el cambio y la generación se explican por medio de la condensación y de la rarefacción. Entonces, también habla sobre Aristóteles. Dice que claramente que para Tales el agua es el principio de todas las cosas. El otro autor es Anaximandro de Mileto. Realiza un avance notable respecto a Tales al manifestar que el principio de todas las cosas es el apeirón. Esto es lo indefinido o lo indeterminado. Ya este va un poco más allá, ya no dice que es el agua, sino que es lo indeterminado. Bien, el principio arge de todas las cosas es el apeirón. Es a partir de de donde se han generado todas las cosas, hacia ahí se produce también la destrucción, según la necesidad, y se pagan las culpas y todo eso, según Anaximandro. Anaxímenes dice que el aire se diferencia de distintas sustancias en virtud de la rarefacción y la condensación. Por la rarefacción se convierte en fuego, en cambio condensándose se convierte en viento. La rarefacción es como la acción de poder dilatar un cuerpo, algo que es gaseoso, haciéndolo menos denso, ¿verdad? Que haya menos densidad. Entonces, luego dice en nube y aún más condensado en agua, en tierra más tarde y finalmente en piedra. Eso es lo que manifiesta este autor. El otro autor es Heráclito. Dice que este mundo, el mismo para todos los seres, no lo ha creado ninguno de los dioses ni los hombres, sino que siempre fue y es y será fuego eternamente vivo que se enciende con medida y se apaga con medida. Cada uno de los autores tiene su forma de ver el mundo, ¿verdad? Iniciábamos con Tales de Mileto, que decía que el agua era el principio de todas las cosas. Luego dice Anaximandro que es la indeterminación, lo indefinido. Anaxímenes dice que es el aire y su refacción. Ahora Heráclito dice que se trata del fuego. Y ahí vamos viendo los elementos. Los postulados, esos son los postulados de la filosofía presocrática. Ahora vamos a ver los postulados de la filosofía griega en Sócrates, Platón y Aristóteles. Bueno, de Sócrates no se sabe mucho desde el principio de sus días, ¿verdad? De su infancia y de su juventud, solo que aprendió, fue padre y que su padre murió, ¿verdad? Y de ahí que le interesó por el conocimiento y su formación, lo llevó a cabo con los filósofos Prodico y Arquelao. Luego tuvo grande participación como soldado en varias batallas de la guerra del Peloponeso. Su filosofía es idealista,
la orientó a la resolución de problemas como una estrategia para poder recordar. El pensamiento que tenía Aristóteles, cometer una injusticia y una desobediencia es de cualquier forma mala y vergonzosa. El conocimiento es virtud, el mayor bien, la felicidad consiste en actuar de modo noble, bueno y justo, y el mayor de los males es la acción injusta. La razón es igual a la virtud es igual a la felicidad. Esos son algunos pensamientos que él tenía, muy buenos pensamientos que deberíamos aplicarlos en nuestra vida, ¿verdad? La vida buena, noble, justa debe valorarse. La vida sin examen es indigna de un hombre. La virtud y el saber de una misma cosa. La virtud consiste en conocer el bien y los acuerdos justos deben cumplirse. Eso habla de él como una persona muy íntegra, ¿verdad? Que cree mucho en la bondad de las personas, en que la virtud es tratar de ser feliz, ¿verdad? Ser noble, ser justo, ¿verdad? Habla mucho, ser bueno, habla mucho sobre eso. El siguiente autor es Platón. Primero se llamó Aristóteles, pero en sus años de estudiante recibió el seudónimo de Platón, que significa ancho. Bien, ahí está un poco sobre la historia de Platón, pero lo que nos interesa es su pensamiento. Su pensamiento giró alrededor de los siguientes principios. Dice que es el alma la que hace que el cuerpo viva, es decir, que el alma es portadora de vida y por lo tanto no muere. Lo que muere es el cuerpo porque pertenece a la realidad sensible. Este es el pensamiento que muchos cristianos tienen también, ¿verdad? Hoy en día, el hecho de que existe un alma, ¿verdad? Y que el alma no muere, sino que es la que le da vida al cuerpo y al final solamente el cuerpo, ¿verdad? Es el que muere, el que queda acá. Dice que también que el hombre que es capaz de sujetar su cuerpo a la disposición del alma. Buenos días Isabel, no se preocupe. Aquí estamos. Estamos en el grupo virtual 3, ¿verdad? Bien, un gusto estar aquí con ustedes. Ya veo que varios se han conectado, eso es bueno. Si ustedes tienen alguna duda o pregunta con respecto a lo que se va leyendo, hablando o lo que han leído, pueden hacer las intervenciones que necesiten, ¿verdad? En el momento que lo necesiten. También están los postulados de la filosofía medieval. La filosofía de este momento se nutre del pensamiento aristotélico y del platónico, o sea, de lo que dice Aristóteles y Platón, ¿verdad? Entonces esto busca como sintetizar los planteamientos que hay dentro de la doctrina cristiana católica, sin que ésta pierda su carisma, pero sin establecer una ruptura clara con el pensamiento anterior. El filósofo de este tiempo, ¿verdad? La filosofía medieval era San Agustín. Entonces aquí ya se ve un poco más lo que es la filosofía cristiana católica, ¿verdad? O cristiana.
A diferencia de lo que había ocurrido con la filosofía griega, que había centrado su reflexión en torno a determinación del objeto, la filosofía medieval centra su interés en Dios. Aquí ya estamos hablando de una idiosincrasia, ¿verdad? Que habla de Dios. La filosofía griega representada por Sócrates, Platón y Aristóteles había dado una orientación práctica al saber, dirigiéndolo hacia la felicidad del hombre. Por su parte, los estoicos y epicureos habían colocado a la ética en el vértice del saber. A lo largo de los primeros siglos de nuestra era, la progresiva expansión del cristianismo y otras religiones irán provocando la aparición de otros modelos de felicidad relacionadas con la salvación individual, idea que compite con modelos filosóficos. Durante estos periodos, que se identifican como Edad Media, dos son los movimientos más destacados, que es la patrística y la escolástica. Entonces aquí ya se va introduciendo el término de salvación individual, que está ahí entre comillas, ¿verdad? Porque se habla del postulado sobre donde se centra el interés en Dios, ¿verdad? Ya antes se mencionaba en postulados de la filosofía griega que veían como la cuestión del alma, ¿verdad? Que el alma es el que le da vida al cuerpo y que el cuerpo muere y el alma sigue viva. Entonces, ya en estos postulados de la edad de la filosofía medieval, ya se habla de que esa alma pues tiene que ser salvada, ¿verdad? Es una salvación individual. Eso es en la doctrina del cristianismo o el catolicismo. Otro postulado es la filosofía escolástica. La escolástica en la Edad Media no constituyó ni una comunidad filosófica ni una teoría cerrada y dogmática, sino que la palabra escolástica servía para describir el conjunto de las escuelas, que en diversas ciudades europeas comentaban a Aristóteles, pero desde las perspectivas muy diversas. Es decir, no hay una, sino muchas escolásticas medievales, las que más de las veces en polémica entre ellas, ¿verdad? Siempre había polémica ahí, ¿verdad? Que hablaban de la idea de como hay ahora en día, ¿verdad? Siempre existe polémica sobre eso, de Dios, el hecho del alma, dónde va el alma cuando morimos, etcétera, ¿verdad? Si es que tenemos alma. Entonces todo eso también se daba en esas épocas. El que hablaba más sobre eso en este entonces es Santo Tomás de Aquino. Los postulados básicos de las principales escuelas filosóficas contemporáneas, tenemos ahí el idealismo. El idealismo, los representantes principales fueron Platón, René Descartes, Godofredo Guillermo Leibniz, Immanuel Kant. Ahí el libro habla, ese material habla bastante sobre los postulados de Kant, Juan Teófilo Fichte, Federico Guillermo José Schilling y Jorge Guillermo Federico Hegel. Los postulados de Kant y Hegel son los que se ven por ahí en ese material y hablan sobre el idealismo. Revísenlo. El otro es el realismo. El realismo fue representado por Aristóteles, Pedro Abelardo y Santo Tomás de Aquino. El pragmatismo es que una acción es útil
si puedo alcanzar el objetivo que me propongo, ¿verdad? Eso es algo pragmático, ¿verdad? Me sirve una acción si esta me lleva a alcanzar un objetivo. El otro es el positivismo, que esta es una corriente filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico, y de tal forma solamente puede surgir de la afirmación de teorías a través del método científico. El positivismo se basa en el método científico, de cuestiones que deben ser investigadas y demostradas, ¿verdad? Y el constructivismo, para el pensamiento constructivista, la realidad es una construcción en cierto grado inventada por quien la observa. Eso es lo que dice el constructivismo. Sí, Isabel, le estamos pasando las diapositivas, no sé si todos pueden verlas. ¿Alguien más no puede ver las diapositivas? Ah, sí, las ve, Elvia las ve. Entonces, eh, sí se ven. Bueno, entonces revise ahí, Isabel, porque no se ve. Porque así los que la ven, Elvia, Sofía, bueno, todos los que han dicho que si la ven, están como invitados también. No sé por qué entraron como invitados, yo los había agregado ya. Oh, sí, sí, como los había agregado, aparecen como invitados ahí. Sí, solamente María Jessica Segovia es que me aparece ahí como moderador. Bueno, pero sí ven las presentaciones, ¿verdad? Que es lo importante. Bueno, continuamos la educación de los sistemas educativos realistas. Bueno, dice que en los sistemas educativos o instituciones escolares donde la educación impartida se fundamenta en esta escuela, el maestro debe proveer experiencias necesarias para el desarrollo de las capacidades del individuo, impartir el conocimiento y demostrarlo. Algunos postulados de esta educación, de los sistemas educativos realistas, dice que el maestro mientras menos hace, mejor maestro es. Ese es uno de los... No sé qué opinan ustedes sobre eso. ¿Será cierto que el maestro entre menos hace, mejor maestro es? Otro de los pensamientos de esta educación en los sistemas educativos realistas es que el maestro es un facilitador, o sea, un guía del niño. Y que el estudiante debe ser autodidacta.
Sería como lo ideal, ¿verdad? Que los estudiantes fueran autodidactas, pero la realidad que nosotros vivimos, o sea, la realidad del país, es otra. Se escucha distorsionado, dice. Bueno, trataré de mejorar ahí lo que es el audio. 1, 2. Parece que tiene un falso mi micrófono. Bien, les decía que la educación en los sistemas educativos realistas dicen que el maestro, mientras menos hace, mejor maestro es, que el maestro es un facilitador, un guía para el niño y que el estudiante debe ser autodidacta. ¿Será que eso se cumple actualmente en la educación nacional? Buenos días, licenciada y compañeros. Pues, en mi opinión, pienso de que tal vez no se da por el caso de que hay falta de motivación por parte de los estudiantes, ya que a veces tal vez el maestro imparte la clase de alguna forma aburrida, que solo llega y explica y no lo hace de una forma bien llamativa. Entonces, yo pienso de que eso también se le suma la falta de motivación por parte de los alumnos porque no es algo llamativo como para ellos. Ajá, muy bien, muchas gracias por su participación, Luis. Sí, ¿verdad? Eso es lo que hace falta muchas veces, motivación de parte de los docentes, ¿verdad? O también falta de capacitación. Muchos maestros no están capacitados o no quieren, ¿verdad? Aplicar los conocimientos que adquieren en sus capacitaciones, porque sí, a muchos maestros se les han dado capacitaciones de cómo utilizar, por ejemplo, recursos didácticos para poder enseñar, sobre todo matemáticas, que es una de las materias más eh, como que los alumnos le temen más y no les gusta, ¿verdad? Entonces, buscar estrategias para poder dar esa clase. En muchas ocasiones, bueno, ahora con el proyecto de SMATE, quizás es un poco más fácil hacer que el docente sea un facilitador y que el estudiante aprenda, ¿verdad? Pero realmente eso tenemos que mejorarlo con la tenemos que mejorarlo con la motivación al estudiante, ¿verdad? Porque eso de que el estudiante sea autodidacta, eso es algo que está bastante, o sea, no es difícil de lograr, pero sí se puede lograr, ¿verdad? Si se lleva por el camino correcto a los estudiantes, ya se puede lograr. Incluso nosotros ya como estudiantes adultos, el hecho de ser autodidactas es bastante
difícil, ¿verdad? Un estudiante autodidacta es el que él mismo busca aprender, leer, ¿verdad? Entonces hay estudiantes que usted les dice si hicieron la tarea, no la han hecho. Hay otros que ni siquiera les pide que la hagan y ellos solitos buscan hacerla o ver cómo entienden el tema, ¿verdad? Dice Isabel, sí, en eso de lo que menciona es que la verdad, como maestros no están lo suficientemente preparados para enfrentar los cambios que se requieren para una mejor educación. Sí, ¿verdad? Tiene razón. Necesitamos más capacitación para poder orientar mejor a nuestros estudiantes. Bien, eso era en cuanto al material sobre los postulados de la filosofía el primer material que tenemos ahí, ¿verdad? Los postulados sobre la filosofía. Ahora vamos a ver hacia una filosofía de la educación matemática crítica de Ole Skomous. Primero vamos a hablar de lo que es etnomatemática. Bueno, el término etnomatemática es muy poco conocido en el ámbito de la educación, pero se ha venido utilizando en estos últimos años en un sector más pequeño, ¿verdad? Como la educación bilingüe. Está compuesta por dos palabras: etnografía, que es la ciencia que estudia y describe lo que son los pueblos y las culturas, y matemáticas, que es derivado del conocimiento formal, ¿verdad? De lo que es matemática. Entonces la etnomatemática permite unificar esas partes de la cultura de un pueblo que se combinan y son prácticas para ser usadas en las matemáticas. En didáctica de la matemática, las etnomatemáticas son un estudio de las relaciones entre la matemática y la cultura, que están asociadas con culturas que no tienen expresión escrita generalmente, ¿verdad? Las sedes, ¿qué sedes están asignadas para esta tutoría? Bueno, hay diferentes, tengo de diferentes sedes. Tengo de Sensuntepeque, de San Miguel, de San Francisco Gotera, de Santa Rosa de Lima, de San Miguel, les dije. Esos son los que tengo asignados. Ustedes lo que tienen que verificar en esta asignatura es que estén asignados al grupo virtual 3. Hay 4 grupos virtuales, yo estoy a cargo del grupo virtual 3. ¿Ya? Jacinto Martínez está en San Francisco Gotera, así es que sí, está aquí con nosotros. Un gusto tenerlo por acá, ¿verdad? Bien, entonces este autor es Skomous, Ole Skomous, es un autor alemán, ¿verdad? Dice que también percibimos que sin los desarrollos de la educación matemática crítica acerca de la democracia, justicia social y equidad, las discusiones sobre raza, poder y educación matemática no se podrían realizar. Eso es lo que habla él, de que debemos percibir los desarrollos de esta educación matemática de manera crítica. Un sistema de creencias que trate de eliminar la crisis de la conciencia colectiva, estableciendo una ceguera conceptual, a eso le llamamos ideología. Que la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas no son más que prácticas sociales, políticas, y es una afirmación que hace unas décadas habría sido imposible enunciar. Dice, los más de 20 años de investigación, tanto social como cultural y política, han generado la apertura en la comprensión de estos temas. Y
como lo son la matemática, ¿verdad? La educación matemática. Ahí está la primera pregunta generadora que ustedes deben contestar. Según lo leído y analizado en el material, explique qué entiende por filosofía de la educación matemática crítica. En esta tutoría solo son 2 preguntas. Y esta es la primera de ellas, ¿verdad? Estas preguntas las pueden responder y entregarlas hasta el 9 de marzo. Bien, ¿cómo reacciona uno frente a una situación crítica? Bien, esto lo menciona Ole. Dice que considera este asunto de forma filosófica y va a acudir a los orígenes semánticos en griego de crisis y crítica, ya que desde ahí podemos trazar una conexión entre los dos. Ambas nociones se relacionan con las palabras griegas crisis y críticos, cuyo significado es diferente. Ellas hacen referencia a la actividad de tomar una decisión y hacer un juicio. Tenemos que encontrar algunos criterios que nos guíen para salir de este dilema. También se refiere a una interpretación médica. Dice, también se refiere a una interpretación médica o clínica. Por ejemplo, dice, el paciente se encuentra en una situación crítica cuando su enfermedad ha alcanzado un punto de no retorno. Dice que las instituciones sociales deberían reaccionar frente a la naturaleza crítica de la sociedad. ¿Qué instituciones son capaces de hacerlo? El rótulo educación crítica se ha usado de manera amplia y no comprometida para referirse a una cantidad de ideas educativas, como trataremos de establecer con condiciones para la emancipación o construyamos sobre la base de los intereses la emancipación. Bueno, la emancipación se refiere a toda aquella acción que permite que una persona o grupo de personas puedan acceder a un estado de autonomía, ¿verdad? Ser autónomos por el cese de una sujeción o de alguna autoridad o potestad. No tienen ninguna autoridad que los dirija, ¿verdad? O que los mande, digamos, sino que se vuelven autónomos y emancipados, aunque no tengan el tiempo para hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que es menor de 18 años se quiere emancipar porque quiere vivir sola, porque no quiere tener a nadie que le esté orientando, ¿verdad? O que nadie le esté mandando. Entonces eso es una como emancipación. Ahora, la alfabetización y alfabetización matemática. Aquí se enfatiza que la escuela debe educar a los estudiantes para ser ciudadanos críticos, preparados para correr riesgos, desafiar y creer que sus acciones pueden marcar una diferencia en la sociedad en general. El trabajo de Freire, que es uno de los autores que habla sobre la alfabetización, es importante porque parte del supuesto básico de que la educación tiene que relacionarse con la sociedad, ¿verdad? Porque muestra cómo interpretar estos supuestos con respecto a la práctica educativa, para que también les enseñan a la gente a cómo leer y escribir.
La alfabetización ahora significa potenciación. Puede desarrollar condiciones para que los seres humanos se ubiquen en la historia y reconozcan su posición en la sociedad. Y al hacerse esto les puede permitir funcionar en ella. Bien, la alfabetización es bastante importante, ¿verdad? He visto en los últimos años que se ha hecho un esfuerzo porque menos personas o porque más bien más personas sean alfabetizadas, ¿verdad? Que aprendan a leer, a escribir, para que puedan conocer su historia, ¿verdad? Su historia desde los inicios, de dónde vienen y todo eso. Entonces la alfabetización es muy importante. En un primer momento, el término alfabetización matemática denomina la habilidad para calcular o usar técnicas formales y matemáticas, aunque más adelante espero dar el concepto, dice, con un contenido más diferenciado. Bueno, la alfabetización matemática pues se trata de alfabetizar a la gente, ¿verdad? No enseñarles solo a aprender a leer y a escribir. Muchas veces se basan en alfabetización en general, ¿verdad? Para enseñar a las personas a leer y a leer y a escribir. O otra alfabetización que está como muy de moda es la alfabetización digital, ¿verdad? Porque muchos docentes todavía no están alfabetizados digitalmente, ¿verdad? En el cuestión del uso del manejo de computadoras y programas informáticos. Entonces, pero muy poco se habla de la alfabetización matemática, ¿ya? Porque a medida que se va avanzando en lo que son eh, los años de estudio, ¿verdad? Los estudiantes van adquiriendo lo que son esos conocimientos sobre matemáticas, pero muchas veces no conocen ni los signos de agrupación, por ejemplo, confunden el igual con el menos, o sea, algunos símbolos matemáticos que no los manejan, ¿verdad? Entonces es muy importante que se pueda alfabetizar de esa forma. Bueno, hablamos ahora de democracia y educación. Cuando la educación se convierte no solo en una empresa para la élite, sino una educación para las masas, en ese momento se relacionan con ideales democráticos. Ya no es solo la educación para cierto grupo de personas, ¿verdad? Sino que una educación en general. Bien, ahí está la segunda pregunta. Considera que en nuestra sociedad actual se enseña en función del desarrollo de conocimiento matemático o sobre la aplicación de los mismos en la resolución de problemas sociales. O sea, qué tanto está pegada la matemática que se enseñan en los centros de estudios con la realidad de nuestro país. Esa es la segunda pregunta a la que ustedes le deben dar respuesta. Bien, ahorita se las escribo entonces. Y esas preguntas, No le escucho muy bien. ¿Cómo me dijo? la respuesta a esas preguntas a usted se las vamos a enviar a su correo. Ahí está en plataforma, no sé si ya está habilitada, pero tiene que haber un espacio ahí en plataforma donde diga preguntas de tutoría 1.
y ahí la van a enviar. Vaya, gracias. Esa es la pregunta. Bien, recuerden que las tutorías tienen el 20%, ¿verdad? No solo es la asistencia, porque así se les evalúa la asistencia a la tutoría, pero también el hecho de que envíen esa respuesta a esas preguntas. En este caso solamente son 2 preguntas. Sí, esa es la 2. Esa es la 2. Ya le doy la 1, que fue la que pasamos antes. Aquí está la primera pregunta, si no la habían copiado. Para los que no pueden ver. Sí, algunos están viendo la presentación, pero hay otros que no pueden verla, por eso se las estoy escribiendo ahí. Esa es la primera pregunta, y la segunda era la que le escribía antes. Bien, vamos entonces con relaciones entre democracia y educación. Dice que la ley debería de tratar a todos de la misma manera e igualmente. Eso sería lo ideal. Todos deberíamos de cumplir la ley por igual. Pero ¿qué significa igualdad de oportunidad? De acuerdo con la tradición liberal idealista, significa la posibilidad no restringida de que cualquier persona puede hacer lo que quiera, desde lo permitido legalmente, ¿verdad? Obviamente, no es que voy a hacer lo que quiera y voy a cometer delitos. Sí, ahí está también la segunda pregunta. Sí, esa es la segunda. Sí, esas son las dos preguntas. Bien, la educación tiene que ver tanto con el contenido como con la distribución de las competencias adquiridas. Que aquí no se preste atención a la distribución de las competencias no significa que éstas tengan menor importancia. Las competencias siempre son muy importantes para poder desarrollarlas en nuestros estudiantes. Y como ya últimos temas tenemos la educación para la multi-K, una competencia democrática. Dice. No puede asumirse que esto se realiza de una manera directa porque el contenido de tal competencia cambia de acuerdo con el desarrollo de la sociedad.
Esta es una competencia definida socialmente y una respuesta es la educación debe hacerse cargo. Como estamos hablando de un autor alemán, introduce algunas palabras que son alemanas. Una persona con Mundigkeit muestra la capacidad de tomar decisiones equilibradas. Mundigkeit en alemán es como alguien que llega a su mayoría de edad o ya es un adulto, ¿no? Llega a ser adulto. Por lo tanto, dice, tiene sentido educar para la Mundigkeit y no educar seguidores. La principal tarea de la educación es evitar que un Auschwitz suceda de nuevo. La presentación creo que pueden descargarla, pero si no yo se las mando ahí al correo. Ahorita se la subí acá. Pueden verla en datos adjuntos. Revisen ahí si pueden ver esos datos adjuntos, y si no se las subo ahí para que puedan descargarlas. Vamos a ver. Bien, ahorita le estoy agregando ahí a datos adjuntos. Revisen si pueden descargarla. Ahorita se está cargando, ¿no? Ya les aviso cuando esté lista y me avisan si pueden ahí descargarla. Traté de hacerlo como lo más resumido posible, ¿verdad? Porque es bastante. Una plataforma, bueno, ahí no puedo agregar yo contenido, sino que solo el coordinador. Bien, entonces ya está ahí. Bueno, entonces se la voy a enviar ahí al correo y para que la tengan, ¿verdad? Hoy cuando nomás terminemos la tutoría. Bueno, dice que lo que se trata de hacer es como educar para que no vuelva a suceder lo de Auschwitz. Auschwitz fue como un campo de concentración y exterminio que hubo en Alemania entre 1940 y 1945, donde ya cuando estaban como en la edad de entre los 15, 18 años, los llevaban a esos campos de concentración. Ajá, sí, ahí se puede descargar. ¿Verdad? Si pueden, es mejor, ¿verdad? Porque ya lo tienen ahí. Bien, ahí tienen que darle donde está una pantallita. Me parece que es ahí donde aparece una pantallita a la par del icono de colgar. Eso me aparece a mí, entonces ahí puede darle descargar. O no sé a dónde la descargaron. No, aquí mismo en la videollamada. Ajá. Aquí mismo en la videollamada, buscan ahí donde dice archivos adjuntos. Vaya, vamos buscando. O administrar contenido, o contenido, algo así tienen que decirle. No los puedo ubicar porque yo estoy desde el moderador. Sí, sí. Alguien, el que ya dijo que lo había descargado, no sé cómo lo hizo, si nos puede ahí ayudar. Jessica lo descargó, ¿verdad? ¿Cómo
que nos diga cómo lo hizo. Ajá. Ya pudo Adilio, ¿cómo lo hizo? Es ahí donde usted les dijo, en la parte del icono de donde está como para colgar llamadas, van a la pantalla. Ajá. Luego ahí parece, eh, en inglés parece que es Attack Men, algo así. Y le dan clic ahí, allí le dan opciones, guardar o ver el archivo. Revise ahí. Vaya, entonces ahí en esa pantalla dicen, ¿verdad? Se dice attachment, es como archivo, lo tienen si lo tienen en inglés. Ajá, así aparece. Bueno, gracias. Bien, este es como solo como un ejercicio ya para finalizar. Dice, recuerde un contenido de su formación básica en matemática y analice la forma en que a usted se lo transmitieron. Entonces, en la educación básica, bueno, por ejemplo, el hecho de aprender a sumar, ¿verdad? Para mí fue muy significativo la forma en que la maestra lo enseñó porque lo enseñó con unos tapones de botellas plásticas, entonces eso fue muy significativo para mí y sentí que me facilitó el hecho de aprender a sumar y también el deseo por aprender matemática y enseñar, ¿verdad? Al final. Entonces, espero que esta tutoría les sirva, ¿verdad? Bastante teoría, yo sé. No sé por qué si escucho algunas interferencias ahí, pero bueno, ojalá que me estén escuchando, ¿verdad? Es bastante teoría, pero les toca nada más que leer, ¿verdad? Solo son 2 preguntas las que van a responder, traten de enviarlas lo más pronto posible, tienen hasta el 9 de marzo para hacerlo, ahí está en la plataforma el espacio para enviarlo, donde dice tareas y evaluaciones, ahí está tarea tutoría unidad 1 se llama. Bueno, ahí dice hasta el 30 de marzo, pero si pueden entregarla antes. También recordarles lo del foro, que ya está habilitado el foro académico 1. Tienen que entrar a un link ahí para poder leer y contestar las 3 preguntas generadoras. Y después de leer lo que sus compañeros han escrito, también hacer 3 intervenciones. Sí, no sé si... Licenciada, disculpe, Sí, diga. en el foro académico, ¿hasta cuándo va a estar habilitado? El foro académico va a estar habilitado hasta la próxima tutoría, que sería el 16 de marzo. Ok, gracias. Bueno. Bien, si tienen alguna otra duda, pregunta, consulta, pueden hacerlo en este momento.
Bien, si no hay más consultas, nos vamos a quedar hasta acá. ¿Sí? Licenciada, ¿me escucha? ¿Sí? Con respecto a la entrega de las preguntas con sus respuestas, solo enviaríamos el documento en PDF, pero no le pondríamos más que solo la carátula o solo la respuesta a las preguntas. Ajá, sí. Solamente serían la carátula y las dos preguntas con su respectiva respuesta. Vale, pero siempre convertirlo a PDF, ¿verdad? Sí, siempre en PDF. Vale, está bien, gracias. La tarea que está para el 10. ¿Cuál tarea me está hablando? Tienen una tarea pendiente para el 24 de marzo, que es la tarea 1. Y la otra tarea que es la de la entrega de las preguntas. Bueno, están confundidos ahí, ¿verdad? Solo tienen la tarea 1, que es para el 24 de marzo, y la tarea de la tutoría de la unidad 1, que según la plataforma la tienen hasta para el 30 de marzo, pero deben entregarla el 9. Todas las tareas con respecto a las tutorías, las preguntas que se realicen en tutoría, tienen hasta el 30 de marzo para entregar las primeras 3 tutorías, ¿verdad? Sin embargo, ustedes deben entregarla lo más tarde una semana después de la tutoría. Con respecto a las tutorías de repaso, las vamos a hacer, no sé si el día viernes ya tienen alguna tutoría programada de repaso, viernes de 7 a 9. El foro tienen hasta el 16 de marzo para poder participar. Recuerden que tienen que leer primero y realizar su participación y posteriormente comentar la de sus compañeros, al menos tres intervenciones. Estamos escuchando un ruido. Bueno, si tienen tutoría el viernes, por favor traten de apagar los micrófonos para que no se escuche tanto ruido. Gracias. Sé que están ensayando, ¿verdad? Tienen alguna presentación. Bueno, a los que no pueden conectarse el viernes, no sé qué otro día proponen para hacer las tutorías de repaso o para estar ahí pendientes. El jueves. El jueves yo tengo tutoría. Bueno, sí, ¿verdad? Podría ser el jueves. Bueno, el jueves entonces. El jueves de 7 a 9 sería el jueves después de la tutoría. Por ejemplo, ahora sería el próximo jueves, ¿verdad? De ahí el siguiente jueves estaría pendiente yo con ustedes, pero no tendríamos tutoría, sino que hasta que tengamos la segunda. Entonces quedamos los jueves de 7 a 9. Con el horario de la tutoría de
no sé si les parece bien el horario que tenemos o lo podemos mover para en la noche. No sé si todos tienen acceso a internet o siempre lo dejamos por la mañana. No sé qué les parece a ustedes. Este horario siempre, de 8 a 10 de la mañana. Sí. Vaya, está bien, entonces vamos a dejar siempre los sábados que haya tutoría va a ser de 8 a 10 y de la mañana, ¿verdad? Y la tutoría de repaso de 7 a 9 los jueves, de 7 a 9 de la noche. No sé si ustedes tienen ya grupos en WhatsApp. Yo no tengo ninguno agregado ahí, no sé. Bueno, entonces si ustedes quieren podemos crear uno, pero sería como solo para informarle, ¿verdad? Que algo se le ha enviado al correo o que algo está en plataforma, porque realmente a nosotros nos han pedido de que tratemos de utilizar lo más que podamos la parte de la plataforma, ¿verdad? Y no las redes sociales, porque es algo más informal. Bueno, entonces me dan sus números y yo los voy a agregar.